¿Cómo están, estudiantes? A continuación procedo a compartirles las diapositivas de nuestro nuevo tema clase a tratar el día de hoy. El día de hoy nosotros hablaremos de la clasificación de los seres vivos. En nuestra tabla de contenidos a tratar tenemos como primer punto el origen de los sistemas de clasificación, la importancia de la taxonomía y la sistemática, los primeros sistemas de clasificación, la nomenclatura lineal o lineal. Ok, hablamos del origen de los sistemas de clasificación. ¿Cómo surge la necesidad de querer clasificar a los seres vivos? El número de seres vivos que habitan en la Tierra es tan grande que siempre ha existido la necesidad de lograr clasificarlos. La primera persona que intentó y lo hizo fue Aristóteles. El filósofo Aristóteles en el siglo IV a.C. logró clasificarlos y los agrupó en dos maneras, como animales y vegetales. Inicialmente se lo hacía de una manera empírica, colocando categorías como medicinales, alimenticias, venenosas, acuáticas, incluso hasta terrestres. Todo esto buscando la manera de poderlas agrupar. La importancia de la taxonomía y la sistemática. Ordenar la inmensa variedad de seres vivos existentes y lograr encontrar posibles explicaciones para el origen y la evolución ha sido todo un reto para los naturalistas de todas las épocas. Todo ese tiempo ha sido un largo proceso en el cual los naturalistas, los filósofos, han tratado de agrupar a los seres vivos y entender su origen evolutivo dentro de los ecosistemas. La ciencia que estudia el parentesco, las relaciones y la historia evolutiva de los seres vivos también se los conoce con el nombre de sistemática. Mediante ella, los científicos han podido lograr establecer la evolución de algunas especies y grupos biológicos con el apoyo de otra disciplina, como es la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía es el campo de la ciencia que ocupa el describir y dar nombre a la diversidad de seres vivos que existen dentro de la naturaleza. De esto se encarga lo que es la taxonomía. Los primeros sistemas de clasificación, como ya lo vimos, parten del filósofo griego Aristóteles en los años 384 a 322 a.C. Fue uno de los primeros en clasificar estos organismos en categorías a partir de sus características estructurales, del grado de desarrollo, al nacer y también de su comportamiento dentro del ecosistema. Por ejemplo, Aristóteles en un comienzo clasificó a los organismos en dos grupos, como son plantas y animales. Dentro de cada grupo estableció criterios de clasificación, es decir, estableció estándares para poderlos clasificar dentro de animales y plantas. Las logró clasificar animales con y sin sangre y así también estableció otra categoría jerárquica. Pero con el tiempo, en 1809 y 1882, aparece Charles Darwin, el cual publica El origen de las especies, donde él plantea que todos los organismos están emparentados por un ancestro en común, es decir, que tienen descendencia, lo cual llevó a reconocer que la categoría que reflejan el parentesco evolutivo de los organismos, es decir, que entre más número de categorías que dos organismos comparten, más cercana está su relación evolutiva. Charles Darwin quiso mostrar y hacernos ver que toda especie tiene un ancestro, una descendencia. Entonces, esto fue muy innovador, lo cual ayudó así a poder clasificar de una manera mucho más rápida a ciertas especies. La nomenclatura lineana. La nomenclatura lineana nace para dar nombre a los grupos. Es una parte esencial de la clasificación, el poder nombrarlos, lo cual la nomenclatura ha sido la más utilizada. También se la conoce como la nomenclatura binomial, binomial, lo cual también se la puede conocer como lineana, que es en honor a Linneo, quien fue el científico, el primer naturalista en introducir el nombre de la nomenclatura, de forma que con el pasar del tiempo aún se utiliza y también ha recibido varias modificaciones. Ok,
El sistema de clasificación que fue propuesto por Linneo de cada especie que logre recibir un nombre. Cada cierto grupo logró recibir un nombre y él propuso que cada especie que logre recibir ese nombre único de origen latino que se escribe en cursiva y que conste de dos partes. La primera parte de la especie corresponde al género, el cual se escribe con letra inicial en mayúscula, y la segunda parte se refiere al epíteto específico, el cual se escribe en forma minúscula. Es decir, como podemos observar, hay un ejemplo donde nos habla del lobo, el chacal y el coyote, lo cual menciona que estas tres especies pertenecen al mismo género, el género can, ¿ok? Los tres son canes, pero de diferente especie. Un lobo no es lo mismo que un chacal. Tampoco el lobo y el chacal son lo mismo que un coyote. Son tres especies, pero pertenecen al mismo género, al género can. Ok, esto en cuanto al tema de hoy. Nos vemos en una siguiente clase, ¿ok?